En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, nos reunimos hoy en esta Iglesia Mayor de la Encarnación de Motril para culminar estos días de petición al Nazareno y a María Santísima de la Cabeza, para terminar estos días en el que venimos a renovar un voto en el que recordamos que María nos auxilia, nos protege como madre, presenta nuestros ruegos a su Hijo, aquel en la mano de quien están nuestras vidas. Ofrecemos esta Eucaristía también hoy, especialmente por las víctimas y enfermos del COVID, también por Encarnación Guardia, Francisco Rodríguez, Jaime Rodríguez. Con humildad nos presentamos ante el altar del Señor reconociendo nuestras faltas y pecados, sabiendo que en la misericordia de Dios siempre podemos confiar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que asentaste la tierra sobre sus cimientos, apiádate de los que están atemorizados y atiende bondadoso las súplicas, para que, alejado el peligro del terremoto, sintamos siempre tu protección y, seguros con tu protección, te sirvamos con gratitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta que, sentándose bajo una retama, imploró la muerte, diciendo: «Ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres». Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y dijo: «Levántate y come». Miró alrededor de su cabecera y había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez. Lo tocó y de nuevo dijo: «Levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo». Elías se levantó, comió, bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí se introdujo en la cueva y pasó la noche. El ángel del Señor le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba la roca ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto y salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Y él respondió: «Ardo en celo por el Señor, Dios del universo,
porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Le dijo el Señor: vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Palabra de Dios. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la enjollada con oro de Ofir. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que es tu Señor. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. La traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. María ha sido asunta al cielo, se alegra el ejército de los ángeles. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Desde la hora de sexta hasta la hora de nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que Él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María, la Magdalena, y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Palabra del Señor. Saludo a la señora alcaldesa, a la corporación municipal, los hermanos mayores y la hermandad de la Virgen de la Cabeza de Motril y del Nazareno. Y le doy las gracias a don Daniel, párroco del Cerro, y a don Pepe, don José, párroco de la Iglesia Mayor de la Encarnación, por esta invitación a presidir este día pues tan señalado en la memoria de todo motrileño. Especialmente pues un día en el que estamos llamados al mismo tiempo a dar gracias y a renovar nuestra confianza en el Señor. Uno no puede tampoco eliminar esa parte humana y me siento feliz, dichoso
de poder volver a esta ciudad, pues donde comencé mi ministerio diaconal y sacerdotal, precisamente al amparo de esta preciosa imagen de María en su advocación de la cabeza. Muchos son los recuerdos que llegan a la mente, que llenan el corazón. No quisiera que entorpecieran mis palabras hoy, pero evidentemente, al menos para mí, las hacen llenarse de más valor aún, porque no son las de alguien ajeno que viene a torear en una plaza, sino me siento en casa hablando a mi familia. Como digo, una fecha muy señalada porque hemos crecido escuchando cómo nuestros mayores nos animaban a renovar un voto, a renovar este voto que la ciudad de Motril hizo años atrás, muchos años atrás, confiándose a la protección de la Virgen María y del Nazareno. Y uno puede preguntarse, ¿y aún hoy nosotros seguimos renovando este voto? Hablar de un voto en este tiempo sigue teniendo sentido. Inmediatamente me viene una respuesta. ¿Tiene sentido confiar en un padre o en una madre? Creo que es una pregunta que cae por su propio peso. Confiar en el Señor es como confiar en un padre, en una madre. Por tanto, renovar un voto sí tiene todo el sentido del mundo, porque viene, como digo, a subrayar que el Señor es soberano de todo y que nos ha dado una madre que vela por nosotros. En María contemplamos la ternura de un Dios que no nos ha abandonado ni siquiera en el momento extremo de sufrimiento en la cruz, sino que allí nos entregó a María como madre y protectora. Hacer un voto es precisamente subrayar que nuestro Dios no es alguien lejano, apartado, separado de nuestra vida, sino que el cielo está cerca, y porque está cerca podemos verdaderamente confiar y ver cómo actúa en nuestras vidas, ver cómo a su amparo y protección nosotros podemos acudir. Decía el pueblo de Israel que cuando caminaba en el desierto, ¿hay alguna nación que tenga a sus dioses como lo está el Señor nuestro Dios tan cerca siempre que lo invocamos? Y eso que aún veían en sombras lo que estaba por venir, y eso que a ellos aún solo se les había dado contemplar a Dios entre fenómenos naturales muchas veces complicados. Cuando Moisés sube al Sinaí a recibir los mandamientos de la ley, el pueblo está atemorizado porque cuando Dios habla con Moisés, truenos, relámpagos, incluso la montaña entera temblaba, y decían a Moisés: vete tú a hablar con Dios, porque a nosotros nos asusta. Ve tú en nombre de todo el pueblo. El temblar de la tierra era signo de la presencia de Dios, y así, si uno hace un recorrido por la Escritura, continuamente cuando Dios aparece a su pueblo, aparecen signos en el cielo, en la tierra. Dicen los salmos: el Señor reina, tiemble la tierra. Y nosotros hemos visto también cómo esto no es algo extraño. El año pasado a estas alturas teníamos de nuevo recuerdos de terremotos. No es una realidad ajena. No estamos hablando de un recuerdo inexistente. Sabemos que la tierra sigue temblando. Sabemos que no solo la tierra tiembla bajo nuestros pies, sino que nuestro mundo, nuestra sociedad se ha visto sacudida por algo que nada ni nadie esperaba. No ha hecho falta un gigante para derribarnos de nuestra altura. Un virus minúsculo
ha hecho tambalearse toda nuestra realidad, sacando muchas cosas buenas de nosotros, pero también muchas malas. Todo nuestro aparataje ha caído pieza por pieza simplemente a raíz de este virus. Nos damos cuenta cómo la vida se escapa de las manos, como cuando intentamos coger el agua o la arena. Por mucho que intentemos retenerla, se nos va. No es posible atraparla. Por eso, hoy, cuando preparaba estas palabras, he elegido estas lecturas precisamente porque me parecían muy apropiadas para lo que hoy estamos celebrando. Hemos escuchado en el Evangelio ese momento en el que Jesús expira y muere. Y nos dice el evangelista que cuando aquello sucedió, se rasgó el velo del templo y tembló la tierra. Ese momento en el que Jesús ha terminado de cargar con su cruz, lo elegía pensando en el Nazareno, cuando Jesús ha terminado de cargar con la cruz hasta el Calvario, después de aquellas horas de agonía, expira, muere y hasta la tierra se estremece, contemplando aquel misterio. Nos dice el evangelista, se rasgó el velo del templo. Utiliza el mismo verbo que utilizó cuando estaba hablando del bautismo de Jesús y nos dice que se abrió el cielo. Nos está hablando de una revelación. Nos está diciendo que en ese momento en el que muere Jesús, cobran sentido sus palabras anteriores. Destruid este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Estaba hablando de esa sangre derramada para sellar este pacto con nosotros. Un voto es un pacto, es una alianza que tiene que ser cumplida por 2 partes. Pero no podemos olvidar que este voto que nosotros hacemos es un acto de confianza en Dios. Sabemos que es Él el que cumple, sabemos que es Él el que lleva adelante siempre nuestra historia. Nosotros fallamos a la mínima de cambio. Por mucho que lo intentemos, somos frágiles, somos pecadores, somos débiles. Nos olvidamos de tantas maravillas y regalos con las que el Señor nos ha rodeado. Nos olvidamos. Pero gracias a Dios, Él es fiel y sigue manteniendo esa alianza que ha hecho con nosotros, porque no ha sido sellada ya con sacrificios de animales ni cosas extrañas, sino con la sangre de su Hijo, el Cordero Inmaculado. Esa sangre que se derrama cada vez que celebramos la Eucaristía. En virtud de esa sangre nosotros hemos sido comprados no como un lote, como esclavos, sino comprados para la liberación, para que podamos sentarnos un día a participar del banquete del reino, el banquete que el Señor ha preparado para nosotros. Tiene sentido celebrar este voto porque, como digo, recordamos que en la dificultad, que en la oscuridad muchas veces de nuestros sufrimientos y de nuestros sinsentidos, de los problemas que podemos estar viviendo, ahí se manifiesta, si nosotros nos acogemos a Dios, la fuerza de la cruz de Jesús. A todos nos gustaría vivir sin problemas y sin dificultades, por supuesto, pero esa vida no es real y a quien intente vendérsela nos están engañando. La vida tiene contratiempos y la cruz de Jesús nos ayuda a interpretarlos, a asumirlos y a vivirlos bien. Hoy está muy de moda los códigos QR, los encontramos en todos sitios, con el teléfono inmediatamente vamos a ver, ¿no? Un código QR es feísimo, son puntitos en un fondo, uno no entiende lo que hay ahí hasta que no coloca la cámara. La cruz de Cristo
nos ayuda a descifrar aquellas cosas que en nuestra vida no entendemos, que no sabemos, que no conocemos. Cuando vemos nuestra vida a la luz de esta cruz, entendemos que tiene sentido todo, porque hay un amor más grande que la muerte y porque Dios ha entregado a su Hijo amándonos hasta el extremo. Y como decía, con esto voy acabando, la primera lectura precisamente nos hablaba de la segunda de estas realidades, de nuestra protagonista también hoy, la Virgen de la Cabeza. Elías busca un signo, estaba huyendo de la reina Jezabel y busca un signo de Dios. Y resulta que intenta buscarlo en lo que estaba acostumbrado, en el tornado, en el huracán, en el terremoto, en el relámpago, y no estaba. Dios le habla, nos dice el autor de este libro, a través de una brisa suave. María es esta brisa suave. María es esta brisa suave porque es como una madre, porque es nuestra madre. Una madre sabe estar siempre presente en la vida de sus hijos, en lo escondido, socorriendo, ayudando, auxiliando, viviendo el amor de una manera increíble. María es aquella que nos ha entregado a Jesús, ha hecho un acto de amor heroico, porque nos ha entregado al amor mismo. Por eso la llamamos también la Madre del Amor Hermoso, porque en Cristo nosotros hemos contemplado este amor. María es llamada esta brisa suave porque viene a aliviarnos también en nuestras dificultades, porque verdaderamente sabe lo que necesitamos, mejor que tú incluso. Nadie conoce a un hijo mejor que su madre. La unión entre madre e hijo es perfectísima. En el plano humano es de las más perfectas que existen. Por eso acudir a María es un camino seguro para llegar a Jesús. Por eso renovar este voto a sus pies es saber y tener la certeza de que nuestras plegarias van a ser escuchadas, porque ella, en lo escondido, en lo que no aparece, es capaz de obrar siempre el milagro. Es capaz de anticipar, como sucedió en las bodas de Caná, el momento del milagro. María es verdaderamente una madre prodigiosa, a quien nosotros como hijos suyos podemos acudir con toda confianza, porque nunca desoye nuestras súplicas, porque en su corazón existe un deseo ardiente de auxilio por nosotros. Por eso la invocamos como protectora ante los terremotos y ante cualquier necesidad de gracia. Ella conoce mejor que nadie la dificultad y por eso puede verdaderamente darnos el agua viva que es su Hijo. Pues vamos a continuar esta celebración pidiéndole a Dios que a través de María podamos sentirnos siempre cada vez más unidos a su Hijo Jesús, que viviendo y haciendo experiencia de la ternura de esta Madre podamos vivir verdaderamente de este amor encarnado que es su Hijo Jesús. Con la confianza de hijos dirijamos nuestras súplicas al Padre por todos los que sufren y se encuentran sin lo necesario para vivir. Por la Iglesia, para que a través de la caridad siga multiplicando el pan para el hambriento, el agua para el sediento, la ropa para el desnudo, el hogar para el sin techo, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que atiendan a las necesidades básicas de sus conciudadanos, promuevan el bien común y no caigan en la corrupción, roguemos al Señor. Por todos los que padecen hambre en el mundo, para que no les falte el alimento y lo necesario para llevar una vida digna, roguemos al Señor.
por el aumento y la santidad de las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al matrimonio cristiano, roguemos al Señor. Por los que compartimos aquí el cuerpo de Cristo, para que compartamos el pan de cada día con nuestros hermanos más necesitados, roguemos al Señor. Pedimos también al Señor por todas y cada una de las intenciones que llevamos en nuestro corazón, por aquellas que no sabemos expresar con palabras o que ni siquiera nos atrevemos a pedir, pero que bien conoce nuestro Padre Celestial, pues para que el Espíritu Santo, que escruta nuestros corazones, las presente a Él, roguemos al Señor. Atiende, Dios Todopoderoso, los gemidos de tus hijos necesitados y en dificultad. Confórtalos y sosténlos con tu providencia divina y enséñanos a ser misericordiosos con ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza al celebrar con alegría la memoria de la madre de tu Hijo. Haz que con el auxilio de esta madre experimentemos tu ayuda en todas las necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque has constituido a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, en madre y auxiliadora del pueblo cristiano, para que bajo su protección participe valientemente en el combate de la fe, persevere con fidelidad en la enseñanza de los apóstoles y camine seguro entre las dificultades del mundo hasta alcanzar gozoso la Jerusalén del cielo. Por eso, Señor, con todos los ángeles te aclamamos, ahora y por siempre, diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos Encarnación Guardia, Francisco Rodríguez y Jaime Rodríguez, a quienes tú has llamado a este mundo a tu presencia. Concédeles que se han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítela a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Voto de la ciudad de Motril a la Virgen por librarse de los terremotos que sucedió el 9 de marzo de 1804. Se hace saber a todos los vecinos estantes y ausentes en esta ciudad, de los cuales quiera estado, clase y condición que sea, como habiendo determinado los ilustres cabildos eclesiásticos y secular de esta dicha ciudad, perfecciona el voto de ayunar todos los días 12, la víspera del 13 de enero, cada un año y al siguiente, celebrar una función solemne en acción de gracias a su Divina Majestad por haberse dignado liberar a los habitantes de este pueblo de los estragos que pudiera haber causado en él el fuerte terremoto ocurrido la tarde del día 13 de enero pasado este año. Se ha mandado por su señoría que todos los expresados vecinos concurran la tarde el domingo próximo 18 del corriente a las 3 de ella al Hospital Eclesiástico de Santa Ana de esta dicha ciudad, para, con presencia de los expresados ilustres cabildos, perfeccionar y establecer para siempre jamás el enunciado voto, y para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue ignorancia, se suplica y se fija el presente escrito en la ciudad de Motril a 9 de marzo de 1804. Oremos. Recibidos estos sacramentos del cielo y apoyados en el auxilio de la Santísima Virgen María en su advocación de la cabeza, te pedimos, Señor, que despojados del hombre viejo nos revistamos de Jesucristo, autor de la nueva humanidad, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. El Padre misericordioso, por el gran amor que tuvo para con la madre de su unigénito, os conceda la salud del alma y del cuerpo. Amén. Jesucristo, el fruto bendito de la Virgen María, os conceda adornaros con las virtudes que os hacen más gratos a Él. El Espíritu Santo, que descendió sobre la Santísima Virgen, os conceda la alegría de la paz y os mantenga unidos en el seno de la Madre Iglesia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz.
La inminente fecha del 13 de enero tiene un especial simbolismo y significado en la ciudad. Ese día, con la tradicional procesión de Acción de Gracias, concluyen año tras año los actos religiosos que se celebran para recordar las desgracias sufridas por cientos de familias durante los nefastos años 1804 primero y 1884 después, cuando la ciudad sufrió los efectos devastadores de sucesivos temblores de tierra y que llevaron a los vecinos de la localidad a encomendarse a Nuestra Señora de la Cabeza y nuestro Padre Jesús Nazareno. Así, cada día 13, los madrileños expresan con su presencia en el cortejo la rogativa de la ciudad para que ésta se vea exenta de episodios similares a los vividos en el siglo XIX. La tradicional procesión de los terremotos es una de las pocas señas de identidad local que se mantienen inalteradas por el paso del tiempo, y en ella se sigue un ritual establecido que se repite año tras año. Tras el traslado de la patrona de Motril, Nuestra Señora de la Cabeza Coronada, desde su santuario a la Iglesia Mayor, traslado para el cual la imagen del Nazareno es conducida hasta el cerro, se suceden los actos religiosos o quinario en la Encarnación, hasta que llega el día 13 de enero. Ese día se realiza la procesión oficial, en la que la comitiva parte del principal templo de la ciudad, la Iglesia Mayor, para dirigirse al santuario de la patrona, donde nuestro Padre Jesús Nazareno lleva a cabo la tradicional bendición de los campos. Como relata el historiador Manolo Domínguez, de los más importantes fenómenos sísmicos que devastaron nuestro país a lo largo de su historia, fue el tristemente famoso y conocido terremoto de Andalucía, acontecido el 25 de diciembre de 1884, sobre las 9 de la noche y de unos 15 o 20 segundos de duración, con epicentro en el pueblo de Arenas del Rey y una intensidad entre 6,5 y 7 en la escala Richter, quebrantando de manera importante una superficie aproximada de 8.400 kilómetros cuadrados de las provincias de Granada y Málaga, produciendo 835 muertos y más de 1.500 heridos, cantidades muy considerables si se tiene en cuenta la dispersión de los núcleos urbanos y la escasa población de la zona afectada, siendo necesario reedificar 1.123 casas y arreglar unas 13.000 en el centenar de pueblos y ciudades afectados por los terremotos. Trabajos en los que se invirtieron unos 10 millones de pesetas de la época, recaudados en diversas suscripciones que recibieron aportaciones de poblaciones de todas las partes del mundo en una ejemplar muestra de solidaridad. El invierno de 1884 se estaba presentando en Motril muy frío, lo que provocó que la gente recogida en las casas desde temprana hora fuera sorprendida bajo techo por el movimiento sísmico. Tras el terremoto, la situación de los supervivientes resultó más difícil aún por las duras condiciones climatológicas y por las continuas réplicas. El primer terremoto vino acompañado de un ruido sordo que a veces se asemejaba a un lejano trueno, y otras al que producirían grandes masas metálicas chocando entre sí, e incluso algunos sintieron antes unas pequeñas oscilaciones que apenas si fueron percibidas por la población. Es indescriptible el pánico que debió producir el terrible fenómeno en los desgraciados habitantes de Motril, y media hora después del terremoto principal, los campos circundantes se llenaron de gente que huía aterrorizada de sus casas ante el temor de que una nueva sacudida redujera la ciudad a escombros. Los pocos que se quedaron en sus casas mantenían las puertas abiertas a pesar del frío para poder huir en caso de un nuevo seísmo. El ayuntamiento, presidido por Pedro Moreu, se reúne inmediatamente y concede todos los poderes al alcalde para que tomase las medidas necesarias para ayudar a los motrileños sin necesidad de reunir a la corporación. En principio se habla de 16 casas en ruinas, de varios heridos por desprendimientos de techos y paredes y un anciano muerto por el susto. Pero poco a poco, en los días sucesivos, se van aclarando los cuantiosos daños materiales producidos por el movimiento sísmico en la ciudad.
Unas 600 casas estaban en mal estado, de las cuales 150-200 estaban en total ruina y habría que demoler. La tribuna de la antigua Puerta de Granada amenazaba caerse, con lo que se desmontó urgentemente. Los pisos altos de la casa consistorial presentaban grandes desperfectos. Se derribó la torre de la iglesia de la Victoria por presentar ruina inminente. La cárcel quedó muy afectada, con lo que se tuvo que trasladar los presos al convento de capuchinos. Daños muy importantes en la ermita de la Aurora, cuya capilla mayor hubo que demoler. Las casas de correos y telégrafos y del registro de la propiedad estaban en muy mal estado. Parte del hospital en ruinas, con lo que hubo que trasladar a los enfermos a una gran barraca construida rápidamente en la plaza de Capuchinos, y daños importantes en la iglesia mayor, en la de Capuchinos y en las ermitas del Carmen y San Sebastián, que tuvieron que cerrarse al culto. El convento de las Nazarenas presentaba también grandes desperfectos, con lo que las monjas estaban alojadas en un chamizo en su huerta. La situación de los ciudadanos de Motril era aterradora. Apenas habían quedado en la ciudad 40 personas y el resto de los casi 14.000 habitantes se habían salido al campo con lo opuesto, buscando protección en chozas construidas precipitadamente de maderas y ramas, en los aperos de las fábricas de azúcar que se vieron convertidos en campamentos o en la intemperie donde pasaron la noche multitud de personas. Durante el día 26 se siguieron produciendo pequeñas réplicas y a la noche se desencadenó una fuerte tormenta, acompañada de aguas torrenciales, relámpagos y truenos, que duró hasta el amanecer del día 27. El 30 de enero a las 17 horas, un nuevo terremoto, precedido de un sordo y aterrador ruido, hizo que los habitantes de la ciudad no volviesen a sus casas, lanzándose frenéticamente a la construcción de chozas, casetas y barracas de madera. El ayuntamiento tuvo que instalar farolas y 4 excusados de madera para uso público y mantener algo la higiene en el campamento de barracas. El 24 de enero de 1885, el gobernador civil de la provincia había visitado Motril para ver sobre el terreno los daños ocasionados por los terremotos y se reunió en casa de la familia Burgos con todas las autoridades locales, haciendo entrega al alcalde la cantidad de 500 duros para que fuera distribuida entre los más afectados por los movimientos sísmicos, ofreciéndose a gestionar ante el gobierno la rebaja de las contribuciones y las indemnizaciones posibles. Envió también 300 barracas, ropas de abrigo y mantas. En esas fechas se constituyó una junta de socorros presidida por el alcalde Moreu e integrada por los señores Antonio Fiestas Hernández, Bernardo Burgos, Antonio María Cálix y Gaspar Esteba Rabasa, acordando en su primera reunión proceder al reparto de 4.272 libras de pan a los pobres. El escenario de Motril era muy alarmante. Las afueras de la población era un triste campo de chozas y barracas, y a los motrileños les daba la impresión de que no se les prestaba la atención suficiente por parte de las autoridades nacionales y provinciales, ya que había sido la ciudad, además de Loja, que más daños había sufrido, y se sentían en un total desamparo. El rey Alfonso XII, que visitó algunos de los pueblos afectados, no estuvo en Motril. Corrían rumores de lo más peregrino, como que habría un nuevo y enorme terremoto que destruiría la provincia entera, que se habían visto fuegos y resplandores en el mar y que éste humeaba a veces. La realidad era que los edificios estaban cada día más quebrantados por las réplicas sísmicas. El campo estaba helado e incluso había nevado. El hambre era cada día mayor entre las clases más menesterosas y los jornaleros sin trabajo y sin la posibilidad de llevar comida a sus casas. Ante toda esta serie de catástrofes, los motrileños recurrieron, como lo habían hecho muchas veces a lo largo de su historia, a pedir la ayuda divina representada por la Virgen de la Cabeza y nuestro Padre Jesús Nazareno.
Poco a poco los movimientos sísmicos fueron remitiendo, volviéndose la gente a sus casas e iniciándose la reconstrucción de los numerosos edificios dañados. Pero la tranquilidad duraría poco, puesto que la primavera de ese año de 1885, el cólera morbo asiático haría su aparición en nuestra ciudad con una gran virulencia, afectando a gran parte de la población y dejando centenares de víctimas. Terminaba el fatídico año de 1885 con una ciudad en crisis, pero con la esperanza de los madrileños en un futuro mejor.